alguna adición, pero si usted tiene su Biblia, busque conmigo el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a Romanos. Y yo simplemente, mientras usted la busca, quiero decirle, pastor, yo estoy agradecido al pastor Moisés Román por su trayectoria ministerial. Lo he admirado en su púlpito cuando estuve aquí. En los años que estuvimos aquí, compartíamos esos ratos de tertulia bíblica, cuando a Puerto Rico de momento venían situaciones que la iglesia tenía que responder. Nos buscábamos, nos llamábamos, compartíamos, buscando el consenso, tratando de buscar cuál es la mejor postura dentro de los conocimientos que Dios nos había dado, siendo responsables siempre con la palabra del Señor. Así que siempre fue ese hermano, ese amigo, ese compañero. Y yo te deseo, Moisés, éxito, muchas bendiciones junto a Mari y esta iglesia que sabemos que es una iglesia de punta de lanza. Muchas, pero muchas bendiciones para la gloria del Señor. Hay dos versos que quisiera leer, son conocidos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cuando estaba yo en seminario y siempre que veníamos a estudiar Romanos, yo recuerdo que el profesor nos decía a nosotros que del capítulo 1 al capítulo 11 era toda esa exégesis doctrinal de enseñanza del apóstol Pablo, pero que la carta había una división en el capítulo 12. Desde el capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 16 es todo aplicación. En otras palabras, todo lo que yo he dicho hasta este punto, ahora lo vamos a aplicar. Y el capítulo 12 de Romanos es lo que marca esa división de esta carta. Y vamos a leer algunos versos porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. Todo lo que el apóstol Pablo ha dicho hasta este momento, ahora lo va a encerrar en dos frases claves. Qué importante para la vida cristiana nuestra. Y dice así: así que, hermanos, fíjese esa frase, basado en todo lo que he dicho, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Te honramos en esta mañana. Reconocemos a un varón, reconocemos a una familia pastoral y celebramos con esta iglesia, Señor, y te damos gracias por esta iglesia que toma el tiempo para reconocer a su siervo. En esta mañana, Señor, gracias por las familias que se han reunido, los amigos, Señor, que adornan esta casa, gracias por ellos. Pero ahora vamos a tomar, Padre mío, minutos, tiempo para hablar de tu palabra. Confiado, Señor, que tú nos has de dirigir, Señor, en la exposición. Pero más confiado de que tu Espíritu Santo ha de iluminar nuestros pensamientos. Y que la verdad proclamada, Señor, tendrá un efecto de transformación en el corazón del pueblo. A punto, Señor, de que cuando salgamos de este lugar, algo que tu palabra nos haya dicho, la podamos agarrar, Señor, y aplicarla a nuestra vida personal. Y que tenga efecto de transformación en todas nuestras comunidades. Toda la gloria será tuya, Padre. La gloria, la honra, el honor, el reconocimiento, Padre, todo es para ti en esta hora. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Diga conmigo: inconformes, pero transformados. Para mí esas son las dos frases que sobresalen en los versos que acabamos nosotros de leer. Yo soy de los que siempre cuando leo esta carta y cuando leo la carta completa, yo me llevo a una conclusión, que aunque la historia no le dé crédito al apóstol Pablo,
Pero esta carta tuvo mucho que ver con la caída del Imperio Romano. Es una carta que trastoca los fundamentos de esta nación, de este imperio. Llega a la médula, toca cosas, sacude, mueve. La filosofía del Imperio Romano, la filosofía de vida del ciudadano romano, que estaba basado en el placer, en el poder, en la conquista, en el dominio. Y cuando uno comienza a leer toda la exposición del apóstol Pablo en esta carta, y se la da a una iglesia que no sabemos el número, que quizás el número de los congregantes de la iglesia no era quizás importante, pero que esa iglesia la recibió la enseñanza, recibió la palabra, recibió lo que el apóstol Pablo le estaba comunicando. Y aunque tomó años, porque la historia dice que el Imperio Romano cayó como para el 476 después de Cristo. Mas sin embargo, ya en los 300 años después de Cristo, la fe cristiana dominaba el imperio. Por lo tanto, lo que comenzó con aquella semilla de la palabra en aquel grupo de creyentes, tuvo un efecto de transformación para el resto de esta sociedad. Inconformes, pero transformados. Inconforme tiene que ver con el carácter. Es una condición del carácter humano de no ajustarse o someterse a las formas, ya sea las formas de la sociedad, las categorías que la sociedad a nosotros nos impone. El apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia: no os conforméis a este siglo. Y cuando uno lee estos versos en su original, no se conformen al patrón, al modelo, a las categorías. No deje que la sociedad defina la familia, no deje que la sociedad defina lo que son relaciones, no deje que la sociedad defina lo que es buena economía, no permita que la sociedad defina lo que es importante al ser humano, no se lo permita. En otras palabras, tenemos que estar inconformes de la manera en que el mundo está viviendo. Es una actitud. Yo sé que la palabra inconforme, cuando usted la saca de ese plano y la trae acá, al plano de la familia, pues como que no suena bien. Porque yo aprendí en casa que me tenía que conformar. A mí me enseñaron, tienes que conformarte con eso. Inclusive esta mañana le decía yo al grupo de la mañana que la familia mía fue de estas familias de puertorriqueños. Mi madre se va en el Marine Tiger para Nueva York en el año 46, 47. Y mi padre, que era policía en Puerto Rico en el año 36 y fue policía 11 años después de la Segunda Guerra Mundial, también arrancó para allá, para Nueva York. Y allá se conocieron. Y mi padre lo único que quería era trabajar para hacer una casa aquí en Tuabaja, en Puerto Rico. Así es que nosotros éramos de los que íbamos y veníamos. Y fuimos a Nueva York. Yo nací en Nueva York, pero me crié para acá y regresé a Nueva York y me volví para acá. Español malo, inglés malo. Yo hice escuela elemental en Nueva York, escuela elemental en Puerto Rico, intermedia en Nueva York, intermedia en Puerto Rico, escuela superior en Nueva York, me gradué de la escuela superior en Puerto Rico. Cuando ya estábamos tomando el dominio del español, entonces mi padre arrancaba de nuevo y se iba para Nueva York. Y como decía yo, no esperaba que llegara diciembre o que llegara junio, que se acabara el semestre, no, en octubre nos vamos para Nueva York. Y en abril nos regresamos para Puerto Rico. Leía novelas, no las entendía, leía novelas americanas, tampoco las entendía, así que esa fue la crisis. Increíble, un adolescente también, ¿verdad? Todo lo que uno puede imaginarse. No estábamos económicamente bien y por lo tanto cuando llegaban las Navidades, mi padre me decía, tienes que conformarte con ese regalito. Así que yo aprendí la palabra conformidad dentro de ese contexto. Y recuerdo, como le decía esta mañana, aquellas Navidades fueron de las más difíciles económicas y mi padre me regaló una guitarra de cartón, hermano. Por fuera, hermano, aquello parecía una Fender, los que conocen de guitarra, porque por fuera tenía un brillo y una calcomanía tremenda que usted decía, wow, qué clase de guitarra. Ni Segovia, no, Segovia es nada. Pero era de cartón, hermano. Y ese día de Navidad, hermano, llovió.
Yo con mi guitarra para arriba y para abajo en la calle donde yo estaba, pero a medida que le seguía cayendo la lluvia, el cartón como que se iba aflojando, se iba aflojando. A fin de cuentas, ya como eso de las 10 de la noche, yo no sé si tenía una guitarra, era un 4, era un triple, era una mandolina, porque yo estaba todo doblado, lo que tenía eran las cuerdas. Pero aprendí lo que era inconformidad o conformidad. Mi madre me decía, tiene que estar conforme. Y aprendí eso, y quizás eso a nosotros nos lo enseñaron en diferentes contextos. Hay que conformarse, y conformarse es un valor cristiano, y conformarse, y nos vendieron la idea. Pero escuche, cuando uno hace la transferencia al reino de Dios, gloria a Dios, cuando uno comienza a leer la Escritura y comienza a estudiar la vida de Cristo, y lo que Cristo le enseñó a sus discípulos, y lo que se escribieron, y lo que los discípulos escribieron, y lo que para nosotros está en el Nuevo Testamento, vemos que la actitud de la inconformidad como que es parte también del reino del Señor. Como que tenemos que asumir una actitud de no conformidad. Y eso es parte de lo que Pablo le enseña a esta iglesia, a no conformarse. Y aunque sea un consejo difícil a esta generación, es difícil no conformarse en este tiempo, porque estamos acostumbrados a una mente acondicionada por los sistemas. Abrazamos la vía de menor resistencia, a nunca pelear por ninguna causa, a nunca encontrarnos como minorías. Estamos acostumbrados a conformarnos con todo lo que hay. Y es con esa mentalidad, y enfatizo mentalidad porque Pablo va a decir, nosotros tenemos que estar inconformes, pero transformados. Y la transformación Pablo la acaba de expresar en el verso 2, dice, pero no es una transformación cualquiera, es una transformación que viene como resultado de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando yo soy transformado a través del poder de la palabra, entonces hace sentido de que mi llamado en esta tierra es también vivir inconforme con lo que yo estoy viendo alrededor nuestro. Porque si hay algo que nos da poder para transformar y para cambiar y para que las cosas comiencen a hacerse nuevas, si hay algo, se llama Jesucristo en el corazón del hombre y de la mujer. Te da el poder para que cuando las cosas están en el status quo, tu vida la transforma. El poder del Evangelio lo cambia. El poder del Espíritu Santo te da una perspectiva nueva. La palabra comienza a hacer algo nuevo en la forma de tu pensar, en tu perspectiva. Ese es el poder del Evangelio, del reino del Señor. Pero Pablo dice, tenemos que estar inconformes. Es el llamado a no conformarnos, a ser gente de convicciones y no conformarnos simplemente con lo que la sociedad puede llamar la filosofía imperante del tiempo. Todo verdadero cristiano es un cristiano que vive en dos mundos, el mundo del tiempo y el mundo de la eternidad. Tenemos responsabilidad aquí, pero sin perder la perspectiva de que nuestro reino no es de aquí. Tenemos que entender que el Señor nos está llamando a esos valores. La iglesia de Filipenses recibió este consejo del apóstol Pablo. Y si usted tiene su Biblia y quiere buscar Filipenses capítulo 2 y verso 15, Pablo dice en el verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y Pablo nos dice, sí hay tinieblas, pero ustedes están llamados a iluminar en esa tiniebla, a no conformarse con la oscuridad, ni permitir que la oscuridad sea la que domine. Ustedes son luces, son luminarias del universo. Pablo tiene en su mente el sistema romano. El apóstol Pablo a esta iglesia tiene los formatos de cómo es que Roma colonizaba y dominaba los territorios. Y cuando el ejército romano llegaba a un sitio bárbaro, como se le llamaba, a un sitio completamente desconocido, primero entraba el ejército, pero luego
entraba lo que en Roma se conocía como la banda romana, que era un grupo de gente que llegaba y enseñaban los valores del imperio, y enseñaban los principios del imperio, y cambiaban el sistema, y la estructura, y el gobierno, y la filosofía de vida, y aquella banda romana permanecía ahí hasta que por unos cuantos años ese lugar era colonizado bajo el imperio romano. Pablo tiene eso, especialmente cuando escribe la carta de los Efesios y dice: algunos escogió Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro. Pablo tiene la banda romana en su mente. El apóstol es el enviado, y esa banda romana, pero ahora una banda espiritual, cuando llega a un lugar, establece las normas, establece los principios, predica el evangelio, enseña la palabra con la confianza de que se van a convertir en luminares en el mundo y van a transformar su sociedad para Cristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Jesús nos retó, como siempre el Señor lo ha hecho, a no conformarnos. Y aunque Pablo va a escribir unos años después, pero Jesús enseñó por medio de su palabra a no conformarnos a los patrones de la sociedad, a la filosofía imperante de la sociedad. Inclusive hay varios pasajes que se los voy a mencionar, pero por ejemplo, cuando Jesús vivía, estaba en esta tierra, en la sociedad, el tener muchas cosas determinaban tu posición, inclusive determinaban si tú eras o no bendecido del Señor. Pero Jesús, en el capítulo 12 de Lucas, le dice a aquella multitud: la vida no consiste en la abundancia de las cosas que tenemos. En otras palabras, cuídense de ese patrón. En la sociedad nos pide ceder a las tentaciones. Jesús dice: cualquiera que mira a una mujer y la desea, ya cometió adulterio en su corazón. No conformarnos. La sociedad rehúsa sufrir por causa justa y escoge seguir el camino cómodo. Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando en nuestro orgullo espiritual expresamos como que hemos alcanzado la cima de la excelencia, Jesús nos dice: los publicanos y los pecadores y las rameras irán delante de nosotros al reino de Dios. Cuando nos desconectamos de la compasión y seguimos el individualismo arrogante, Jesús dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste, dice el Señor. Cuando dejamos que la chispa de la venganza en nuestras almas se conviertan en una llama de fuego, de odio en contra de nuestros enemigos, Jesús, inconforme a ese estilo de vida, nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persigan. En otras palabras, le está diciendo a los discípulos, le está diciendo a las multitudes: no se conformen con el patrón de vida de este siglo. Aleluya. Es un llamado, y uno a veces dice: con razón el imperio romano cayó, con razón las familias son transformadas, porque no podemos dejarnos moldear por los patrones del mundo. Y la iglesia está llamada a transformar, estamos llamados a cambiar. Nuestra presencia, escuche, nuestra presencia está llamada a dejar efectos de cambio donde quiera que vayamos. Yo decía esta mañana de que hay un aparato que lo conocemos que se llama el termómetro. Y el termómetro es un aparatito que lo único que hace es registrar la temperatura del ambiente. Ese es todo su rol. Y usted pone un termómetro, y aunque usted me vea sudando, no le dé pena, hermano. Yo sudo hasta haciendo anuncios en la iglesia, ¿sabe? Un poquito caluroso, pero mire, el termómetro lo que hace es que registra temperatura. Pero hay otro aparatito que se llama termostato. Diferente. El termostato regula la temperatura. El termostato puede cambiar la temperatura si usted la regula a la temperatura correcta. Dios no nos ha llamado a nosotros, la iglesia, a ser cristianos termómetros. Aleluya. De nada sirve que yo siga diciendo qué malas están las cosas. Lo único que estoy haciendo es registrando la temperatura.
Qué malo está qué malo está en la sociedad, qué malo están los jóvenes, qué malo. Yo lo único que estoy haciendo es registrando temperatura. No, Dios me llamó a mí a ser un creyente termostato, donde yo tengo la capacidad de vivir el estándar de la palabra, y viviendo yo el estándar de la palabra puedo transformar un ambiente. Mi llamado a la iglesia es: vamos a elevar nuestros parámetros, vamos a elevar el estándar, vamos a hacer familias cristianas, vamos a hacer matrimonios cristianos, vamos a elevar el estándar, iglesia. Por eso es que no podemos conformarnos, porque tenemos que levantar el estándar. Si es que queremos que la sociedad completa cambie los valores cristianos, nosotros estamos llamados a transformar el mundo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. La iglesia tiene que ser no conformista. ¿Y sabe cómo lo podemos hacer? Viviendo la autoridad de Dios. Dios nos llama a ser creyentes de autoridad en este tiempo. Y la autoridad de Dios se manifiesta cuando nosotros nos sujetamos a Él. Cuando nosotros vivimos bajo la autoridad de Dios, entonces tenemos la autoridad para llevar a cabo la tarea del reino. Si no hay autoridad, no funciona. El reino es un reino de autoridad, dice la Biblia. Usted y yo vivimos el evangelio. Esto es un evangelio de autoridad y de poder. Dios nos dio a la iglesia poder y autoridad, dice la Escritura. Ahora, Satanás sí tiene poder, pero no tiene autoridad. Pero usted y yo tenemos poder y tenemos autoridad. Y la autoridad suya viene condicionada a que usted esté sujeta a la autoridad de Dios. Si usted no está sujeta a la autoridad de Dios, todo el sistema se desploma. Esta mañana yo le decía que allá en la Florida hay un expreso que le decimos el Turnpike, que cruza desde Miami y sube por ahí casi hasta llega a Georgia. Y los camioneros, usted los ve, mi hermano, a 100 millas por hora, se creen los dueños del Turnpike. 100 millas por hora, y cuando llueve ni se diga, te tienes que echar para los lados porque te estremecen con el camión, hermano, porque van. Y yo digo a la iglesia a veces, eso es poder. Eso es poder. El que se pare de frente se lo llevan de frente. Ahora, autoridad no es esa. Autoridad es un individuo que no necesariamente tiene que medir 6 pies. Puede medir 5'7" o 5'8". Puede pesar 120 libras porque la autoridad no está en el peso. Pero ese individuo está más adelante del camión, tiene una placa, tiene un sombrero, está en una patrulla. Eso se llama autoridad. Él viene con poder. Pero ese hombre se para allá al frente y lo único que tiene que hacer es así. Eso se llama autoridad. ¿Sabe por qué? Porque viene del estado de la Florida. Representa una autoridad mayor. Y yo vengo a decirle a la iglesia del Señor, si nosotros queremos transformar, usted tiene que entender que hay una autoridad que Dios te ha dado. Escuche, mi hermano, si tú te sometes a la autoridad de Dios, tú tienes autoridad para transformar tu familia y la situación que sea, porque nosotros somos gente de autoridad en el reino del Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Hay un pasaje que está en el Evangelio según San Lucas. ¿Sabe quién descubrió este concepto? No lo fueron los discípulos. Fue un centurión romano que tenía un siervo enfermo. Y este hombre descubrió lo que es autoridad en el reino. Cuando le dice a Jesús, o envía a unas personas que le dijeran a Jesús que fuera a su casa para que su siervo sanara. Y cuando Jesús iba de camino, este hombre dice, no, dígale a Jesús que yo no soy ni digno de que Él venga bajo mi techo. Dile a Jesús que diga solamente la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabe lo que acompaña ese verso? Porque él dice, porque yo también soy gente de autoridad. Y tengo gente debajo de mí a quien yo digo va, va. Y al que yo digo que venga, venga. Él no tiene que ir, en otras palabras, porque Jesús es un hombre de autoridad. Él, cuando ese hombre dijo eso, Jesús dice, en Israel yo no he visto fe tan grande como la de ese hombre, porque entendió el concepto de autoridad.
La autoridad nuestra viene cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios. Y cuando tú te sujetas a la autoridad de Dios, Dios a ti te da el poder para transformar cualquier situación. Por eso te digo, iglesia, no te dé pena, ni sufra, ni te desesperes, porque Dios puede utilizarte para transformar cualquier situación que esté alrededor tuyo, para la gloria y la honra del Señor. Somos gente de autoridad. Somos gente de autoridad. El llamado a no conformarnos. No podemos moldearnos. Tenemos que tener cuidado. La iglesia apostólica del Nuevo Testamento rehusaron moldearse a los patrones del mundo. La iglesia apostólica sacrificaron la fama, sacrificaron fortuna, sacrificaron su propia vida. Eran pequeños en números, pero eran gigantes en valores y en principios. Y si nosotros queremos retomar como iglesia de nuevo nuestro ambiente, si nosotros queremos regular la temperatura de nuestra sociedad, lo vamos a tener que hacer usando la autoridad de Dios y viviendo una vida transformada. Y a través de nuestra vida, como sucedió en el Imperio Romano, la gente se va a dar cuenta que con Cristo en el corazón es mejor vivir la vida. Amén. ¿Cuántos lo confirman conmigo, hermano? Es mejor la vida. Ahora, he hablado de inconformidad, pero el texto dice, pero hay que ser transformados. Una va de la mano de la otra. Tenemos un mandato a ser inconformes, pero no es inconforme por ser inconforme, porque miren, lo peor que puede pasar en una familia es una persona inconforme. Estamos hablando en el reino espiritual. Inconformes, pero transformados. Inconformidad solamente no posee poderes de transformación. Usted puede vivir toda la vida inconforme. El poder de la inconformidad, espiritualmente hablando, está en la transformación de ese individuo. Una persona transformada por el poder de Dios, entonces abraza esa actitud espiritual de no conformarse a los patrones del mundo, a la filosofía imperante, a las categorías que han definido toda la existencia nuestra. Nosotros estamos llamados a ser inconformes, pero transformados por el poder de Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice eso, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está implícitamente hablando del poder de la palabra de Dios. Lo único que puede transformar a un individuo es el poder de la palabra de Dios en el corazón y en la mente de esa persona. Mire, a veces les digo esto a la gente y no quiero que nadie se ofenda. La oración es poderosa, pero la oración, hermanos queridos, no lo va a alcanzar todo. Hay que unirlo con el poder de la palabra. Hay unas cosas que van a cambiar en el ser humano a la medida que esa palabra se integre, se asimile, la escuchemos y permanezcamos en ella. Eso va a traer poder en esa persona y transformación. ¿Verdad? La actitud de inconformidad, para que sea una inconformidad que dé resultados positivos, tiene que venir con una transformación de la mente. Y es un encuentro con la verdad. ¿Con cuál verdad, pastor? Con la verdad que desconocíamos, o escuche bien, la verdad que en ocasiones intencionalmente ignoramos. Hay personas que piensan que si ignoramos la verdad, al cabo del tiempo va a dejar de ser verdad. Lo único que tenemos que hacer es ignorarla. Y luego se quedó y ya no es verdad. No, hermanos, la verdad permanece. La verdad de Dios siempre va a ser verdad. Yo la podré ignorar, quizás no la conozca, quizás verdaderamente sea que no la conozca. Ese ha sido el testimonio de la mayoría de nosotros. Ese fue el testimonio de mi padre, que cuando mi madre se convirtió, él pensaba que él vivía la verdad. Pero no fue hasta que él se expuso a la palabra y la palabra caló en su corazón y Cristo fue presentado de forma eficaz en su vida, entonces vivió una vida diferente. Pero a veces pensamos que ignorando la verdad va a dejar de ser verdad al cabo del tiempo.
Pero escuche, una actitud de inconformidad para que llegue o tome su lugar y pueda llevar a cabo lo que es. Esa inconformidad que transforma, esa inconformidad en el corazón, eso fue para mí lo que hizo que el Imperio Romano comenzara a sacudirse, y aunque tardó 300 años, pero cuando Pablo escribe esto, está diciendo: el carácter de ustedes va a tener que cambiar. No se conformen, no acepten las categorías del mundo, no permitas que el mundo sea el que informe cómo se es familia, que informe cómo se es matrimonio, que informe. Escuche, ustedes van a tener que tener la capacidad de observar, y van a tener la capacidad de exponer, y van a tener la capacidad de decir, y a la medida que lo digan, se va a ir sacudiendo la sociedad, se va a ir sacudiendo los fundamentos. Y al cabo de 300 años el Imperio Romano no resistió, hermano, el Evangelio de Cristo, y se convirtió al Evangelio. Pero Jesús, hermano, ya lo había dicho. Y así como el apóstol Pablo establece la fórmula, pero Jesús estableció el proceso. En Juan capítulo 8, en el verso 31 y 32, Jesús dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El proceso de inconformidad, la inconformidad buena, la inconformidad positiva, la inconformidad que transforma, la inconformidad que va a traer cambios a nuestra sociedad, viene como resultado de una transformación por medio de la palabra, y el proceso lo dio Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en la palabra. Miren, la palabra es como cuando usted está por un tiempo en un cuarto oscuro y de momento le encienden una luz. No sé si usted ha tenido la experiencia de estar en un lugar donde no hay luz, que lo único que hay es oscuridad completa, y está ahí por unos minutos, y de pronto alguien viene y le enciende una luz brillante. ¿Qué es lo primero que un ser humano hace? Usted cierra los ojos, usted se tapa, porque usted no resiste la luz. Y lo natural en la mayoría de nosotros es: apaga la luz de nuevo, porque no la resisto. Hay gente que no resiste la luz. ¿Sabe lo que hace? Quieren regresar de nuevo a la oscuridad. Pero Jesús dio el proceso: si permaneces en mi palabra. Porque mire, los que hemos vivido esa experiencia, usted y yo sabemos que al poco tiempo de usted estar mirando la luz, el ojo suyo se va ajustando, y se va ajustando, y aunque al principio lo dejó ciego, pero poco a poco esa luz brillante usted la puede tolerar. Así sucede cuando usted tiene un encuentro con la verdad de la palabra, que transforma su vida. Al principio lo va a dejar ciego, al principio va a chocar con su vida, al principio como que no va a cuadrar con los estilos de vida nuestros, al principio lo que queremos es huir, pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor: pero permanece ahí, y no corras y no huyas, porque la palabra va a tener un efecto de cambio en tu vida. Mira qué interesante que Jesús dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué dice? Conoceréis la verdad. Después de la consistencia viene la iluminación. Conoceréis la verdad. Y cuando tú conoces la verdad te hará libre. Primero es la consistencia en la palabra, luego viene la iluminación de la palabra, y luego viene la transformación de la palabra. Pero es a quienes: a los que permanecen en su palabra. El apóstol Pablo sabía que de la única forma y manera que la sociedad iba a cambiar era con gente con corazones inconformes, pero era una inconformidad que venía
sazonada por una transformación espiritual de la palabra del Señor. Y a la medida que nosotros nos demos a ese proceso, nuestro carácter va a cambiar. Nuestra familia será diferente. Cuando tú permaneces en la palabra informa mis relaciones, informa mi vida espiritual, informa cómo soy hijo, cómo soy esposo, informa cómo voy a ser mujer, informa cómo soy madre, informa todas las relaciones humanas, el poder de la palabra, pero tengo que permanecer en ella. Miren, rapidito, hubo un hombre llamado Nicodemo que permaneció y vivió luego una vida de inconformidad espiritualmente hablando porque recibió a Jesucristo. Tuvo preguntas, seguro que las tuvo, pero tuvo que enfrentarse a la verdad de Jesús. Luego hay otra mujer en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, aquella mujer samaritana que vino con preguntas también, pero permaneció frente a la palabra. Permaneció frente a Jesús, y aunque tenía interrogantes como la podemos tener todas, a veces cuando yo leo ese pasaje me hago la pregunta: ¿cuándo es que en la vida te deja sediento? Esta mujer estaba sedienta, pero Dios la convirtió en un agente de transformación, porque cuando tú vienes con tus interrogantes, si permaneces en la palabra, esa palabra va a transformar tu vida. Por eso en esta mañana, ¿sabe cómo es que podemos nosotros cambiar, transformar, ver nuestra sociedad cambiando? Se necesita gente inconformes. Y yo pregunto en esta mañana, ¿dónde están los inconformes, pero inconformes transformados? ¿Dónde están los que dicen, yo no aguanto más ver a nuestra juventud destruirse? Tenemos que hacer algo a favor de nuestros jóvenes. Tenemos que hacer algo a favor de nuestros niños. Eso pide a alguien con un corazón inconforme, pero transformado. Mire, permíteme hacer una parte y decirle que hay todo un movimiento que se está levantando a nivel mundial para alcanzar a la niñez para Jesucristo. Aleluya. De la única manera, se necesitan inconformes transformados para alcanzar a nuestra niñez y a nuestra juventud. Estamos perdiendo toda una generación, pero no tenemos la estrategia. Hacemos algunas cosas, pero no hacemos algo concertado y organizado. Hace poco tuve a un hombre de Corea del Sur, llamado Nam Soo Kim. Este hombre, Dios lo está usando a nivel mundial para traer una conciencia, para alcanzar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para el Evangelio de Jesucristo. Él dice, y lo sabemos, porque hay algunas cosas que las sabemos, pero él dice, de la única manera que nosotros podemos garantizar un avivamiento futuro es si hoy sembramos en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Se le llama el movimiento de Ventana 414. Mire qué interesante, estoy cerrando, pero quise hacer este aparte ahora, porque se necesita gente inconforme, transformadas. Hay un hombre que se llama Louis Bush. Él es un misiólogo reconocido a nivel mundial. Louis Bush acuñó la frase, la ventana 1040. Y para aquellos que están quizás un poquito conocidos en el área de misiones mundiales, la ventana 1040 es una ventana de latitud y de longitud 1040. Es la zona al norte del África y es una ventana geográfica que cubre la parte de Asia, de la China y de todos esos países, que es el grupo de personas menos alcanzadas con la fe cristiana, y le llaman la ventana 1040. Los países menos alcanzados, donde todavía hay lugares donde todavía ni una Biblia hay traducida, no hay ni una iglesia establecida, todavía no hay ni un testimonio de una persona convertida, y le llaman la ventana 1040. Y este hombre argentino llamado Louis Bush ha venido científicamente y espiritualmente estudiando toda esa ventana y ha sacado una data increíble. Pero después de 20 años estudiando la ventana 1040, la experiencia de él ha sido
que dentro de esa ventana geográfica ahora hay una ventana generacional. Y él ha descubierto que en esa ventana la edad más propicia para la gente convertirse al Evangelio, ¿sabe qué edad es? Desde los 4 años hasta los 14 años de edad. Y él está acuñando ahora la ventana 4-14 con un movimiento mundial. ¿Para qué? Para alcanzar a nuestros niños y a nuestros jóvenes con el Evangelio de Jesucristo. Y este hombre de Corea del Sur nos decía: ustedes nunca se han puesto a pensar cómo un país como Corea del Norte mantiene a todo un pueblo y nadie se levanta, nadie se revoluciona. Él dice: ustedes nunca se han puesto a pensar cómo Corea del Norte ha mantenido el control de toda una nación y nadie, no hay revuelta, no hay revolución, no hay nadie. ¿Sabe? Él dice: ¿sabe lo que ha pasado? Es que el gobierno lleva décadas y décadas trabajando con los niños que nacen en Corea del Norte. Cuando una mujer da a luz en Corea del Norte, casi por 10 años ese niño pasa a las manos del Estado. Y casi por 10 años a ese niño le enseñan que el presidente de la nación es el Dios Todopoderoso, que su palabra es infalible, que hay que adorarlo. Le enseñan todo un sistema de lealtad a ese rey. Y por 10 años, ese niño, cuando se lo regresan al hogar, ese niño está, su cerebro está completamente lavado. Y él dice: con razón es que ese país nunca usted va a ver una revolución de nada. ¿Por qué? Porque a los niños los tienen ya sujetos en sus mentes y en sus corazones. Y en la gran mayoría de los países de gobiernos autoritarios, son la niñez la que el Estado viene y los adopta para enseñarlos. Y él decía: qué pena, nos decía él, este coreano, llorando me decía: qué pena que la iglesia no tiene una estrategia para trabajar con los niños. Atendemos los de la casa y yo me canto culpable. Atendemos los niños de la casa, pero no hay una estrategia de la iglesia para alcanzar a la niñez de nuestra sociedad. Y por lo tanto, entonces, hermanos, las consecuencias que estamos viendo es precisamente lo que nosotros hemos sembrado. Por esa razón, nosotros estamos obligados a trastocar las fibras de nuestra sociedad. Alguien inconforme que tiene que levantar. Alguien inconforme pero transformado es el único que puede transformar esta sociedad. Observando, informando y diciendo: no vamos a tolerar más que se nos pierda un hijo. No vamos a tolerar más que nuestra juventud se dañe y se destruya. No vamos a tolerar más la destrucción de la familia. Nosotros nos vamos a levantar y vamos a hacer algo para que el reino de Dios entre al corazón del pueblo. Por eso en esta mañana el reclamo es: vamos a ser inconformes, pero inconformes transformados por el poder de Dios. Póngase de pie conmigo. Denle un aplauso al Señor en esta hora.